Buen día primero. Buen Estela día. Brolo, Daniel Brolo, ¿cómo andan? Buen día, ¿cómo les va? Buen día. ¿Todo bien? Bien. ¿Cuánto tiempo estuvieron en el Friuli? Y 35 días, Wow. más o menos. ¡Qué viaje! Sí, sí. ¡Qué viaje! Bueno, el viaje estaba previsto para ir los 3 hermanos, era nuestro objetivo, pero bueno, José no viajó, no pudo viajar porque, bueno, este fin de semana se le casó el hijo, entonces, bueno, pero nos hubiera gustado los 3. Pero bueno, me acompañó. ¿Y surgió por qué? ¿Que era un deseo personal de viajar y...? En realidad, Daniel siempre tuvo ganas y dijo, yo si voy a Italia quiero ir con vos. Y bueno, y Se dio. Sebastián, mi hijo que trabaja en Alemania, me dice, mamá, este año sí o sí, los espero. Así que bueno, nuestra llegada fue primero a Alemania, salimos el 15 de octubre, de acá del aeropuerto de Córdoba, vuelo directo de Córdoba a Madrid. Y de Madrid fuimos a Múnich. Estuvimos ahí en Múnich, después fuimos al pueblo donde él trabaja, que es Bad Schussenried. Después recorrimos otros lugares, Ulm, por ejemplo, Stuttgart. Estuvimos en el lago Constanza, que ahí... Están los 3 límites. Los 3 límites. Salimos en un barco a recorrer el lago. En una parte está Alemania, en la otra parte está Austria, y en el otro veíamos, o sea, los Alpes suizos y los Alpes de Austria. No, hermoso el lugar. Y hay cosas que te ponen a veces la piel. Una cosa es contarlo y otra cosa es verlo. Es verlo, viste, verlo en directo. Y salimos en un barco a navegar ese lago y compartir las 3 fronteras que están ahí. Hermoso. Eso, hermoso, te digo honestamente. Bueno, y ahí vimos todo tipo de las comidas típicas, cervezas. Bueno, sí, también. Allí desgustaron la variedad de cervezas. Y después, bueno, estuvimos en Barcelona 5 días. 5 días en Barcelona. Y después de allí fuimos a Roma y ahí empezamos ya a subir. Roma, estuvimos en Firenze, estuvimos en Padua. Después de allí ya fuimos a Udine. Y bueno, ya ahí empezamos. Y ahí empezaron. A buscar. Porque ese era el objetivo. O sea, era ir... Ustedes fueron a conocer el origen de los Brolo. Y también queríamos de los Brolos y de los Panontin. Y los Panontin. Panontin. Sin la I final. El verdadero apellido es sin la I final. Panontin es de parte de... Mi mamá. De tu mamá. De mi mamá, sí. Y querían buscar las 2 orígenes. Bueno, acá conocer. Nos han traído el árbol genealógico y llegamos a la conclusión, Marilena, que somos todos primos los que estamos acá en la mesa. No sé, María Rosa, usted si tiene alguna... Ya me fijo. Ya, fíjese, pero encontramos que venimos de la misma rama. Yo tengo mi bisnona, que es Brolo, Lucía Brolo, casada con Londres, de ahí viene la familia de mi mamá, y que son hermanos. Esa Lucía Brolo es hermana de las ramas de ustedes. Mi abuelo, que era Amadeo Brolo, y a su vez del bisabuelo de Marilena, que es Pedro, que Pedro sí nació allá en Gemona. Entonces, mi bisnona Lucía, hermana de Amadeo, que es mi abuelo. Hermano de el bisabuelo de Marilena, que es Pedro. Y hermano de Julie también. Claro, Luis, que sería el bisabuelo de Juliana Brolo. Mira vos, hacia esos 4 hermanos se diferencian y de ahí venimos cada uno de nosotros. Claro, lo único que somos tu familia. abuelo Pedro es el único que nació allá. Vino para original. Es más, no me di cuenta en este momento, pero yo tengo el pasaporte del nono, que no me di cuenta haberlo traído. El pasaporte del nono Francisco, el que vino de Italia. Y junto con ese pasaporte había... Que ese es el que todos tendríamos en común. Es el que tenemos en común. A su vez allí encontré la partida de nacimiento de manera manuscrita de Pedro Brolo, que yo se la entregué a una hija de Perín Brolo. Puede ser Isabel. A Isabel. Pero hermano, amarilla la hoja y bueno, se la entregué a ella como para que tuviera referencia de datos y sacar y poder pedir las partidas de nacimiento. Los Brolo,
Hay dos datos. A ver, son todos de Yemona. Todos de Yemona. Todos Yemona. Nacidos en el campus. Campus. No sé en el campo, como dicen. El Molinus. Ustedes conocen. Los Molinus. Fuimos. Molinus. ¿Qué significa? Obviamente que es el. Brolo, en realidad, el apellido Brolo viene de Broili, que significa plantación de frutales. Pero Molinus, tenemos entendido, porque había muchos molinos, entonces le pusieron Molinus. Está la calle Molinus, está la calle... es más, en los libros que pudimos ver, tocar, mirar, sacar fotos, hay brolos con 2 L y con una sola L. Ellos mismos cometían errores. ¿Y hay otros apodos de Brolo? No, solamente está Brolos, Molinus, y el otro era, no recuerdo en este momento cómo le decían. ¿Y todos los Molinus son los que vinieron acá? O sea, todo apellido Brolo de acá es de la misma rama. Son todos de la misma rama, sí. Porque hay unos que se fueron a la parte de Santa Fe, otros estuvieron en la parte de Formosa, pero son todos de la misma línea. Son los Molinus. Es más, nosotros hicimos la caminata. Eso te iba a preguntar. Los 12 kilómetros para llegar hasta él. Del centro de Yemona, digamos, del pueblito, ¿qué tienen que ir caminando? Nos fuimos caminando. ¿Hasta dónde? Hasta el campus, que es toda una zona de campo, donde ellos ahí estaban. La casa, por supuesto, original no está. No está. Y si debido al terremoto. El terremoto también se sintió en el 76, el terremoto devastó. No está en la casa, pero sí el lugar. O sea, sí estuvieron pisando el lugar. Sí. Estuvimos allí. Es más, nos encontramos, justo Sebastián mi hijo se pone a hablar con un señor y buscando la calle Brolo y los Brolos, y dice, la señora de acá debe saber, la dueña del bar. Salió, hablamos y me dice, ay, mi abuela era Brolo. Ya lo llamo a mi papá. Y lo llamó al papá. Lo llamó al papá, el papá vino, estuvimos charlando. Y un buen rato. Nos regalaron, ese día nos regalaron un café. Una picada, también estaba ahí una picada. Sí, muy cordial. Y bueno, el señor hablaba y se emocionaba, y a su vez yo lo miraba a él y yo lloraba, y Daniel me dice, ¿por qué lloras? Porque los ojos de este señor eran igual a los ojos de mi papá, los ojos azul del cielo. Entonces era... Ver los ojos. Y el hombre se emocionó. El hombre lloraba también, nos abrazó. No, realmente la gente... Mira, dicen que la gente es muy cerrada. Sí, la gente es cerrada allá. Pero depende cómo uno le cae a la gente. Porque en todos lados que fuimos, hay mucha gente que fue y los cortaban, en el sentido de una forma de decir, o los ignoraban. No sé si nosotros la pegamos, o será que fuimos con muy buena predisposición. Los brolos son muy amables también. Sí, el lugar medio son reacios a la gente. El momento, qué sé yo. Aparte uno siempre... Fueron ustedes con humildad también. Sí. Hay que ver cómo uno va. Y ellos al saber que nosotros teníamos interés de saber los orígenes, pero solamente como tema curiosidad. Sí. No como otra cosa. Y el saber que hablamos del friulano. Hay mucho recelo de que vos vas a averiguar allá para querer la ciudadanía, y allá es como que... La ciudadanía, o no sé, tiene miedo que le vaya a pedir la herencia. Eso también. Y bueno, está todavía ese temor, ese... Pero no, porque que si uno fue a ver realmente los orígenes, y vos ves, y hay una calle ahí donde fuimos, Colonia Carolla. Claro, donde esta señora tenía el bar se llama Colonia Carolla. Pero sin la Y, sino con J. Está la iglesia ahí, la iglesia, no sé, todo ahí en la calle. Por allí pusimos, bueno, y eso fue en el campus. Después estuvimos en el centro, que nos encontramos con este señor Marchetti, y pusimos a hablar. Ahí está. Mira. El largo Colonia Caroja, que si uno lo lee textual, pero esta es una calle de Yemona. De Yemona. Eso está en el campus. En el campus. Está en el campus. Mira, ahí al frente de ese cartel donde nos atendió esta gente. Claro. Con el en el bar. En el bar ese. Nos atendió esa gente, pero nos enseñó, nos diferenció, porque la parte de Moreno los divide la calle, hay una calle que divide los... Y ustedes fueron, a ver, nosotros estamos hablando de cuarta generación de estos hermanos. Francesco Brolo es el que vino en 1878. Pero ustedes llegaron hasta dónde? Y nosotros
llegamos digo, en el árbol genealógico, ¿hasta dónde llegaron? Y bueno, abuelo, se le terminó el papel. Bisabuelo, tatarabuelo, porque chosnos. Porque el padre de Francesco Brolo es Antonio. Y después sigue Pietro. El padre de Francesco era Pietro Brolo. Bueno. Y Pietro Brolo es hijo de Brolo Antonio, casado con Sangoy Felicitas. Sangoy con I latina. Porque Y no. Y me resulta extraño, por lo menos no lo había escuchado nunca, el apellido de quien se casa con Pietro Brolo, que es Elisabetta Cracoña. Sí. Pero son todos de Yemona. O sea, todos ellos nacieron en Yemona. Y... bueno, Risi Taboga, y aparece un apellido, Risi Taboga, Venturini. Sí, esos serían hermanos de Francesco. Claro. Y bueno, llegamos en el árbol genealógico al Chosno, o más arriba del Chosno, que es Brolo Giacomo, casado con Antonia Calderini, que Giacomo nació en 1719. Hasta ahí llegaron. Hasta ahí llegamos. Hasta ahí más arriba no pudimos ir. De ahí viene, desde Giacomo Brolo para abajo, toda esa impresionante. Sí. Y después ver. Todo eso fue gracias a que a libros que vieron ahí. ¿Hasta dónde? Digo, porque vos también sos muy, o sea, te interesa mucho y capaz que lo que aprendiste acá en la colonia llegaste hasta dónde, hasta no sé, hasta Pietro, yo sabía hasta Pietro. Claro. Y de ahí, Pietro. Y después allá en Friuli encontraste varias generaciones para arriba. ¿Por qué? Porque una semana antes que llegáramos nosotros... Había una chica también, Brolo, que está en España y era... de Santa Fe. No sé si buscando qué... Y la suerte nuestra... Ya tenían la información a mano. Ya tenía la información a mano, nos dio la suerte que este hombre, Marchetti, nos conocimos, nos hicimos amigos ese día, ahí a 4 de la tarde, porque ya se hacía de noche. 3 de la tarde. Nos hizo pasar a la casa de él sin conocernos, caminamos 50 metros, nos abrió la casa, nos dio un vasito de vino. Divin. Un buchín divin, ¿no es cierto? Y ahí y este mismo señor trabaja ahí en la oficina donde nos dieron toda esa información. Es más, pudimos sacarle fotos a los libros donde están los registros de nacimientos, matrimonios, defunciones. Todo. Del 1800, más de antes, pero unos libros gigantes así, las hojas amarillas. Es patrimonio para ellos y calculan nosotros tener eso. Poder tocarlo, mirarlo, sacarle fotos. Y es más, te diría que habría que ver cuánta gente de la colonia alguna vez accedió a ese material que ustedes han visto. Porque, creo que ninguno. Porque uno dice, bueno, hotel de inmigrantes se perdió todo. Cuesta todavía descifrar quiénes fueron los que vinieron en ese primer grupo del 15 de marzo del 78, ¿no? Y llegar al Friuli, a Yemona, que te muestren los libros, no sé quién en la historia de la colonia pudo haber llegado. Si nosotros tenemos fotos de que mi sacó fotos, y ahí, por ejemplo, aparece el casamiento entre Elisabetta Cracoña, que es nuestra... Eso fue en 1876, ¿no fue? Ellas se casan en 1834, que es el papá y la mamá de Francesco. Y además, para ir ahí tenés que sacar un turno y no cualquiera, por ejemplo, accede a eso. Tuvimos la suerte de que este hombre... Les cayeron bien. Nos hicieron pasar, fue un día viernes a las 3 de la tarde, nos esperó el tipo, y ese fin de semana era la fiesta del queso. Del queso. Así que nos quedamos en la fiesta del queso. Hermoso. ¿Cómo es la fiesta? ¿Es parecida a las nuestras? En realidad en la calle principal se ponen stand donde ofrecen todo tipo de mercadería, hay de tejidos al crochet, hay como las ferias artesanías de todo tipo, y después hay una carpa, como la carpa que hacen acá, donde hay ventas de comida y también de cerveza y vino y un escenario donde pero no se toca música del lugar, sino que en ese momento había música que no era rockera, nada actual. Claro, nosotros acá ponemos música, claro, sí. Pero ellos no. Y a ver, en Yemona, ¿cuánto tiempo estuvieron?
Y estuvimos, lo que pasa es que volvimos, buscamos, alquilamos un auto, después volvimos con el auto, y estuvimos unos 3-4 días también. Y que no alcanza. ¿Y porque habría que quedarse muchos más días y poder... Pero después, aparte, lo lindo que saliendo después de ahí de Yemona, andamos en auto y cada pueblo que íbamos, iba el hijo de Estela, conocía ya, y bueno, salimos de ahí a andar y recorrer. Nos gustaba hasta el lado, paramos anoche, no sé, donde nos agarraba la noche. Ahí. Pero en todos los lugares. Día domingo, cuando fuimos al límite, ¿cómo se llama? Día domingo ese. Que fuimos al límite con Eslovenia. No pudimos pasar porque no habíamos declarado el auto, pero si no que íbamos a cruzar frontera. Pero nos atendieron, es más, en un hotel en Aquileia. Nos quedamos esa noche y nos habían puesto un toallón, 2 toallas y bueno, a la noche cenamos allí y al otro día le dije, mira, nos faltó, teníamos un solo toallón, ya le habíamos pagado todo, pero para que no haya problema vayan a pensar que nosotros... Sí. Se enteró que este hombre que nosotros hablábamos el friulano, que éramos de Argentina, yo le había sacado una foto a unos platos con frases en friulano y bueno, en agradecimiento que no hicimos escándalos me regaló un corazón de cerámica del mismo estilo de los platitos con la palabra friul. Me dice, para que se lo lleve de recuerdo y tenga buena imagen de donde usted pasó. Mira, esos gestos que no se olvidan. Pequeños gestos. Pero muchos lugares fuimos, ¿cómo se llama? El domingo ese a investigar particularmente fue a Yemona y a Meduna de Ilivenza. ¿Por qué? Porque ahí fuiste por los Panontín. Por los Panontín, sí. Estuvimos... Que Meduna de Ilivenza, como para aclarar... del Véneto. Es ya región del Véneto, pero está ahí en la frontera. En la frontera, que en una época, porque claro, nuestra intriga era también porque mi mamá, toda la familia Panontín, que hablaban muy bien el friulano, si ellos eran del Véneto, tendrían que hablar el Véneto. Entonces allí el alcalde que nos recibió nos explicó que en una época Meduna de Ilivenza, junto con... En realidad, mis abuelos nacieron en Brisque, que es la zona rural de Meduna de Ilivenza, que allí hay una parroquia, fuimos. Que es del 1200. Bueno, es el intendente. Ese es el alcalde. El alcalde se puso la bata. El síndico, él dice alcalde. Síndaco, perdón. Sí, síndaco. Nos hizo esperar, se puso la bata, nos esperó. La banda. Pero mi hijo se contactó con él y le dijo, bueno, cuando estén en Meduna, avísenme que yo... Bueno, fuimos y justo había tenido que viajar de manera urgente a Pordenone. Y bueno, nosotros fuimos, porque la noche anterior habíamos hablado con una familia que la señora era piba y quiso que vayamos a visitarlo. No nos conocíamos, entonces visitamos a esta familia y después fuimos a hablar con este señor. Muy bueno, nos con atendió. Estefano Pitón. Digo, más hasta en la oficina de él nos atendió. Claro, en la pero oficina así... de él, sacamos fotos en la oficina de él. La oficina del municipio, lo que sea. Sí, y allí nos regaló... ahí está lo que está en la mano, mira. Nos regaló... Esto, mira. Este libro. Banderín. Mira. Este libro es más con una dedicatoria adentro. Mira. Con la dedicatoria. Y nos dio, además, nos regaló el banderín. De ahí. De la comuna. ¿Los Panontín son de allí? Y allí atrás tiene una frase. Y tiene un año, 1881, porque allí dice a Meduna, a Boje. ¿Qué significa esto? Porque ellos en 1881 quisieron que se anexaran Meduna de Ilivenza a Mota de Ilivenza. Y ellos se rebelaron, como que la sangre les hervía, que eran... Entonces se rehusaron a formar parte. Y por eso pusieron esto, a Meduna, a Boje, y la libertad no le oro que la pague, que la libertad no hay oro que la pague, porque ellos lograron
su objetivo de seguir independientes. Siendo autónomos. Siendo ellos mismos. Y bueno, los Panontini son de allí. Son de allí, sí. Y no solamente ese apellido, son varias familias que han venido de la colonia de ese lugar, ¿no? Grigol, porque mi bisabuela era Cela, pero a su vez la madre de este Panontini que vino de Italia, que era Benedetto Panontin, era de apellido Grigol. Y bueno, allá es como un Grigol, Prosdócimo, muchísimos Prosdócimo, Piva, Rollo. Carneluti, no, Carneluti eran de Gemona. Copetti, Carneluti, Marchetti, Cragnolini, todos esos eran de Gemona. Londero, sí. Muchísimos Londero también. De Gemona, ¿no? De Gemona. Son como creo que las dos localidades que más apellidos aportaron, ¿no? En estas dos que fueron a conocer. Sí. Y también pasamos ahí por, ¿cómo se llama? Donde estaba el que hizo Mussolini, en la montaña esa, que ahí, ¿sabe quién es ahí? Silvestri, creo que el abuelo que está ahí en el 9 de julio. Es de, ¿cómo se llama el lugar, el pueblo ese? Es de Redipuglia. Bueno, ¿de allí son los Silvestri o no? Me parece, seguro que me dijo, ¿cómo se llama ahí? Ricardo nos está viendo ahí seguramente. Sí, son de ahí. Claro, hay un monumento donde hay más de 100.000... Impresionante, eso es. Sí. Redipuglia se lo conoce más por el monumento que a los caídos. A los soldados caídos en la Primera Guerra Mundial, que son más de 100.000 placas que hay puestas. Impresionante. Re emocionante. Yo digo, hay familias, no sé si habrán sido hermanos, pero la mamá que perdió, a lo mejor hay 4 del mismo apellido. Y vos decís... realmente... Y vos hace que uno hace, y todavía ellos tienen presente todavía la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Sí. Fuimos un día el día martes, que fuimos al pueblo ese, ¿cómo se llama el pueblo? De donde está el Grappa. Bassano del Grappa. Bueno. Donde se empezó a hacer la grappa, ¿viste? Bueno, y en ese pueblo fue devastado por la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Se levantó, hay un río la Primera Guerra Mundial, hay un río que divide, pasa por el medio de la ciudad, un puente de madera impresionante. Fuimos a un boliche, ¿cómo se llama? Un barcito, 1770, tomamos unas grapitas, ¿no? Y la gente decía que ese río, en esos años, era rojo de sangre. Claro, porque lucharon durante 4 días los italianos contra los austríacos. En la frontera. Y veían pasar el río de sangre. Sí. En vez de ser agua, era sangre. Impresionante. Sí. Y allí es donde surge la destilería de los Nardini, que son los primeros que hacen la grappa, ya como para comercializar. Porque en realidad la grappa aparece en el Friuli en 1400 y tanto, que se lo usaba como parte digestiva. Lo usaba en realidad la gente de clase baja, los pobres, pero después pasó a la clase ya de los nobles, más pudientes, pero en realidad se lo considera como algo digestivo, lo puedes tomar solo. Como si fuese el Fernet en su principio, digamos. Y si no, el café, que es tan famoso, vos allá pedías café con ñape, con el ñape. Decimos que llegó Claudio con Luca que viene de Friuli. Si no tienen descendencia Brolo, no pueden pasar a esta mesa, por favor. Así que se quedan en la otra sala. Tuvimos un día sábado con el señor. Con Lucas. Estuvimos con él, lo pasamos a buscar. Nos llevó a conocer unos lugares por allí y estuvimos compartiendo después una merienda media cena. Él en realidad no quiso comer mucho, pero... ¿Con el único caroyense que se encontraron allá o por ahí? Tú. Había un chico, Jesús María, que se encontró con mi hijo, de la colonia, pero no recuerdo el apellido. El Cormons. Ahí también nosotros ya íbamos para el auto. Y justo Sebastián lo mira, se para, y el chico lo mira, ¿sos vos? Sí, soy.
Bueno, pero no recuerdo quién es el chico. Sí, no dijo, no, yo no recuerdo. A ver, ustedes fueron para conocer un poco más de la historia de la familia, del apellido, de los Brolo. Lo lograron porque se vinieron, creo que no sé, superó lo que imaginaban. Sí, o sea, superó lo que la más, expectativa porque iban sin cita, sin nada, sin al pedido aire. de audiencia y ver qué pasaba. Porque en realidad hay que pedir audiencia. Claro. Cuando vos necesitas una partida hay que sacar turno. Te dan turno. No es ir y tocar una puerta, no. De lo que no tenga que ver con la investigación que han hecho, ¿qué cosa los sorprendió de lo que es el Friuli? Porque obviamente que el corazón está puesto en esta investigación, ¿no? Pero bueno, también el amor por la colonia y a lo mejor decir, mirá, esto es de otra familia de la colonia y nos estamos enterando acá. De los Panontin no pudimos averiguar, si bien tenemos la partida de nacimiento del nono Benedicto Panontin, pero lo que pasa es que ahí en Meduna el registro es a partir del 1866. Antes había que recurrir a Pordenone. Así que bueno, y nosotros habíamos ya estado en Pordenone. Ese día antes. Claro, veníamos estado 2 días. sin saber que a lo mejor hubiésemos sabido eso. Nos íbamos a Pordenone. Hacían al revés. Estuvimos ahí, pero ya claro, era no nos podíamos difícil. volver porque teníamos que ir a otros lugares. Uh-huh. No sé, a mí me parece que lo que más por ahí, cómo conservamos nosotros todo lo que es la historia, cómo... Sí, en realidad capaz que a ellos los sorprenda bueno, esto. ellos le asombraba el tema cómo nosotros hablábamos el friulano, quizás mucho más fluido que ellos. Ajá. Mucho más fluido que ellos, le llamaba la atención. Es más, cuando vos le decías, ¿lo sabés escribir? No, lo sé hablar y poco, pero escribir nada. Ellos les sorprende. ¿No pensaste en quedarte allá y dar un curso? Porque quiero seguir tu vocación de docente como que... Sí. Pero se habla el fulán, ¿viste? No mucho. Nosotros fuimos a un bar, Claro. ese día a las 12, un barcito ahí, el hombre nos Sí. atendió, habló el fulán, pero no es el Claro, no lo tienen típico. Bien, porque bien. pasó como pasó acá. Se Hubo fue una perdiendo. generación que como que estaba prohibido porque allá se perdía el italiano, entonces tenían que seguir hablando el italiano y no el furlán, que era la lengua en realidad de Italia, entonces se fue dejando a un lado. Lo que pasó acá, que acá el furlano como que no estaba bien visto y como que se fue perdiendo. Entonces ahora se está retomando y en las escuelas primarias y secundarias están enseñando. Es más, hay carteles abajo ya en friulano. Han sacado un diccionario que allí en el ente friulano, que nos recibieron Franco Lacó, nos recibió, estuvimos hablando, la preocupación de ellos ahí en Udine es la falta de jóvenes. Mira. La falta de jóvenes y que, para trabajar. Y allí nos regalaron una bolsita, la secretaria nos regaló una bolsita cuando salíamos, divina. Y adentro nos regalaron, yo muestro, una parva. Los tesoros que traían, los tesoros. Una parva de cosas. Nos regalaron la remera, la gorra. Del ente Friuli en el mundo, que es la asociación de acá del Centro Friulano, ¿no? Exacto, la asociación madre del Centro Friulano. ¿Qué pasa montaña? Este gorro, nos regalaron un pasamontañas, nos regalaron un delantal divino. Que eso no se usa. Dinero. ¿Se va a usar o no? Sí, sí, por supuesto. Vimos la foto y también imanes nos regalaron. Sacamos fotos también ahí Y por supuesto nos regalaron ese. un diccionario, nos dieron varios diccionarios. Qué tesoro. Uno para eso. cada uno, claro, pero ¿Qué está en español friulano. Eso es lo bueno. Que es el único O sea, que vos existe. buscas la Claro, palabra, tirás la 2024. palabra y buscas O hay otro el equivalente friulano. diccionario castellano friulano. Yo tengo Es entendido es que el único, no. es el único. Es el último que ha salido. Sí, sí, sí. No, hay que imprimirlo. Nos regalaron, que se llevó uno Daniel, y yo había comprado en la Sociedad Filológica, porque habíamos ido a visitarla, y bueno, yo lo compré ahí. Y cuando fuimos al ente, nos regalaron 2 más. Así que bueno, Bien. hay. Este está, y bueno, y también allí Franco Lacop nos dijo que en Google
pones traductor. Sí, ahora ya está. Ya está. El friulano está como Friulano, porque en realidad como un idioma. Es un idioma. Un Google idioma Traductor. que tiene Tomo sus como idioma. reglas, tiene todo Qué su... bárbaro. Entonces, bueno, ya podés poner en el traductor la palabra en español y te lo va a traducir ya en friulano. Qué No, bueno. y todos lados nos han recibido de manera espectacular. Es más, ahí en Meduna de Livenza se acercó Sebastián, porque él tiene un italiano más fluido. Entonces le preguntó, y allí nos dijeron, bueno, la diferencia que estaban de los panontini en Meduna y de los panontini de Brisque, que nosotros somos de los de Brisque. Pero bueno, allí nomás nos regalaron una picada. Nosotros estábamos justo en el bar del frente, nos regalaron una picada. Después le fuimos a agradecer. Estaban muy emocionados y nos regalaron un frasco de escabeche, de verduras. Pero bueno, quédense, si se quedan más. No. De manera espectacular. En todos lados nos recibieron muy bien. Es más, no es común, pero hasta pudimos visitar el estadio udinense. El estadio de Ludo. Entramos a mostrar una fotito. Sí. La única duda que me quedó es no pedir una camiseta, porque en ese momento teníamos tantas cosas en la cabeza que en lo que menos mirá. No pediste camiseta, pero llevaste la del San Martín. Sí, así que la camiseta del San Martín, abajo de la carpeta va frío, imagino, esa mañana, ¿no? O esa... No, las temperaturas muy agradables en realidad, no hacía tanto frío. Los últimos 2 días, 3. Ahí nos atendieron. Regáleselo al sponsor, por favor, esa foto, ¿no? Porque era Fantini neumático, claro. Vos sabés que nos atendieron en ese estadio, mirá. Sí. Y el tipo que nos tenía que tener no podía, pero nos derivaron con otra persona. Ahí está, mirá, con la del Santo. Con la camiseta del Santo ahí en el estadio del Friuli. Sí. Nos llevaron a la sala de conferencia de prensa, tocamos, nos sentamos yo en los asientos que están los suplentes. No, esa atención en ese estadio. Sí, por eso te digo, en todos lados nos recibieron de manera tan cordial que, bueno, en más de una oportunidad llorábamos porque decimos, no podemos creer que nos hayan recibido. Inolvidable. Que no todos a lo mejor tuvieron la suerte de... Sí, todos van a Italia a conocer. Es cierto, sí. Nosotros fuimos, pero aparte de ir, tuvimos la otra suerte que caímos bien en todos lados y bien, a lo que esto que decís, Daniel, no fueron a hacer turismo, fueron a esto y a practicar el furlán. Y se encontraron con algo más, que fuimos con una idea y vinimos con 10 ideas más. En el sentido que sí, que no fuimos exclusivamente, si no voy a cosas. Y después tuvimos también en Italia, en Roma. Estuvimos en la misa que dio el día domingo el Papa. Claro, en la Plaza San Pedro, y ahí después la bendición, salió el Papa al balcón. Como para completar, sí. Ay, Dios. Sí. Que uno dice a veces, es lindo, uno enseña o ve, saca fotos, pero hay que ver eso. Hay que estar ahí. Ella sí, con el Sebi era un amante, viste, iban, caminamos así como... Se caminaron la vida. Mucho, pero yo no soy tan de, ¿cómo se llama? De lo antiguo. No se va, pero te quiero decir que... Estuvimos en la tumba también del Papa Francisco. La más sencilla que hay. Muy sencilla. Sencilla, mármol nomás. Pero, como te digo, la casualidad, porque fuimos a la iglesia a ver dónde estaba la tumba del Papa Francisco, y justo yo a Sebastián, cuando se fue por primera vez a Alemania, le regalé un rosario. Nunca se lo sacó, siempre lo lleva con él cuando hace los viajes. Y ese día que estábamos ahí en la iglesia donde está el Papa Francisco, justo vi un sacerdote y dice, mamá, quiero que el sacerdote haga la bendición de este rosario. Entonces se acerca, él habla y me llama. O casualidad, era un sacerdote argentino. Entonces no solamente le hizo la bendición al rosario, sino nosotros también. Y nos pusimos a charlar. O sea, que todo se daba, todo se daba. Qué maravilloso viaje. Qué lindo, qué hermoso, qué hermoso. Qué hermoso, lo disfrutaron. A mí me contó un pajarito de que andaban como chicos con juguete nuevo. Ahí que dirigía la batuta era el Sebi, porque el otro el guía, él se encargaba de buscarlo. Es más, los hoteles lo íbamos haciendo, lo iba haciendo él en el momento. En el auto, íbamos en el auto y sacábamos un hotel por ahí estábamos en el tren y él ya sacaba, porque todo dependía, a lo mejor sacaba 2 días y nos gustaba el lugar y nos quedábamos 4. Todo improvisado, pero salió todo bien, gracias a Dios. Sí. Fuimos al azar.
Sí. Y bueno, y no fue... Pero los lugares que... qué hermoso. Bueno, no, pues Roma también tiene bueno, muchos nosotros lugares. el agradecimiento a ustedes Firenze. porque esto es maravilloso. También fueron encontrando parte de lo nuestro, así que... bueno. Quiere decir que acá somos todos prácticamente Sí. familia. Bueno, gracias por la visita, gracias por contarnos un poquito más. Ya vamos a subir esto a la web y a contar un poquito, y a escribir, a redactar un poquito de la historia de los Brolos. Así que bueno, gracias, Daniel. Y los Panontini, que ahí descubrimos que, ya sabíamos de antes que no era Panontini, sino que era Panontini. Que en realidad, por allí en los libros no figuran tanto Francesco Brolo como la familia Benedetto Panontin, como que son los que llegaron en 1878, porque Francesco quedó en Rosario porque tenía síntomas y tenían miedo de que tuviera... Él fue una de las familias que quedó ahí en Rosario. En Rosario. Claro, pero vino... Pero después llegó a los 2 días, llegó. Sí. Pero vino en el Norteamérica Sí, tal cual, pero quedaron allí con otras 2 o 3 familias y después llegaron 2 días después. Mira vos. Y los Panontin habían sido designados o habían ido hacia la parte norte de Santa Fe, Chaco, y como no se acostumbraban, no se adaptaban, pidieron de venir a Colonia Carolla porque sabía que también había familias conocidas, así que ellos llegaron, los Panontin, a fines de julio del 78 acá a la colonia. Pero vinieron en el mismo barco, vinieron todos. Acá, y estando en Buenos Aires, es como que hubo división ahí. Exactamente. Bueno, pero después se terminaron encontrando. Nos quedan cosas en el tintero. Ay, sí, un montón. También somos parientes de la Marta. Claro. También Marta Copetti aparece acá. Porque bueno, Francesco Brolo trae una sobrina. Que es María, de 6 años. Entonces yo preguntándole a Marta... claro, pues esta historia, menos mal que le preguntaste, María, porque ya casi nos íbamos... María Brolo aparece en algunos libros como la persona que trae la única imagen de San Antonio de Padua a Colonia Carolla, que todavía está... Y es una reliquia que tendría que en algún momento ser donada a algún museo o a la parroquia o a lo que sea, porque es historia pura. Historia pura. Esa es la María Brolo. Claro, que es la María Brolo que aparece, pero es sobrina de Francesco. Acá aparece. ¿Y que me decís que tenía 6 años? Claro, ella nació en 1871. Yo le pregunté a Marta y sí me dio todos esos datos. Coincidía. 1871 nace María Brolo en Yemona. La madre, tan chiquita, de 6 años se vino con una tía, claro, que debe ser nuestra... Ah, no vino con la... No, vino con una tía. Vino con una tía, que supuestamente la tía es la esposa de Francesco junto con su tío Francesco. Eso sí vimos en los libros allá, en qué bárbaro, 1871. Sí, pero en 1876 no se casa, por ejemplo, el que vino. Claro, el nono Francesco. Ahí están en puño y letra. El acta de matrimonio. Allá lo vimos. Del nono Francesco. Qué bárbaro. En 1876. Sí. Ahí era por todo manuscrito. Hecho. Ese libro, ¿tenés ese libro en las manos? No cualquiera pone de, qué sé yo, tiene acceso a eso. Pero tuvimos la suerte de este señor Marchetti. Y mira, una cosa... Es más, nos dejó el mail para que nosotros pudiéramos comunicarnos y si tenemos alguna duda o algo. ¿Te acordás del nombre de pila de este Marchetti? Lo tengo anotado, porque yo anoté todo. Tengo todo anotado. Como buena maestra. Sí, tengo todo anotado, registrado. Es más, hoy ya también me había hecho un... machete para no olvidarse. Claro, allí en la iglesia de Yemona, yo le decía les contaba que hay una placa de Basilio Brolo, que Basilio Brolo fue un sacerdote franciscano, que allí está, nació, imagínate, en 1648, y él lo designaron, tuvo que ir a China, y él fue el que hizo el primer diccionario en latín y chino. Y después también hay un Pietro Brolo, que ese Pietro Brolo fue también un sacerdote que ayudó después de que fue el terremoto en 1976. Tuvimos también la suerte de ver el documental del terremoto de 1976. Ahí está. Pasar, hay un escalofriante. Un tipo museo y vos te sentás y hay una filmación está todo el día.
ver eso, qué es lo que era cómo fue, desgraciadamente, Sí, fue devastada. Pero voy a decir, ¿cómo se ha levantado? Se levantó. ¿Cómo? Quedaron algunas partes viejas. Y por supuesto quedamos impresionados con lo que es la educación vial que hay en Europa. Que es, Dios mío. Que es lo que te dice todo el mundo cuando viene de allá, ¿no? Eso hay que tener mucho también. Aprender mucho. Aprender mucho. Gracias, Daniel, gracias, Estela. Gracias a ustedes por recibirnos. Gracias. Acá les mandan saludos. Y yo diría que la gente que pueda hacer lo que hicimos nosotros, que lo haga. Bueno. No es una cosa, es lindo hacerlo y tener en Es cuenta conectarse con el pasado. Con la sangre de a veces uno, con el ¿no? pasado. Hay personas que a lo mejor, bueno, a mí me gusta todo lo que es historia, entonces, bueno, Sí, investigar un poco más, Qué lindo. pero bueno, tuvimos la posibilidad, la suerte, la posibilidad de ir. Era un poco Y el sin sueño apuro. de Y sin mi apuro, mamá, sin de mi apuro. papá. Ese es el punto también, ¿no? Porque que cada viaje que uno hace es lo que no pudieron hacer ni tus padres ni tus nonos, porque seguramente que... Ellos les hubiera gustado volver a encontrarse con sus y sí, hermanos, con obvio. sus familiares. Así que también es un poco la memoria de ellos, ¿no? Sí, hacia ellos. Sí. Y contar, realmente contar y Y yo quedo asombrada cómo por ahí seguimos conservando nosotros comidas o costumbres de allá. Esto del frico, por ejemplo, los jamones, el salame, bueno, un montón. fuimos a San Daniel, También. ¿dónde están los? La vida misma, ¿no? Porque, o sea, es... Bueno, yo sigo con la tradición de mi mamá haciendo los dulces, las conservas. Pero la rutina del día a día es levantarse a laburar y 8 de la noche se cerró, se Sí, a cerró las la 10 de cortina del noche, pueblo, sí, digamos, ¿no? A las 10 de la noche, 9:30, no hay más nada. En Más que todos los pueblos. ahora, a las 5:15, Es de noche. ya es de noche. Y ahora en diciembre, a las 4:15 ya va a ser noche. Qué bárbaro. Están preparando todo para la Navidad, La en los Navidad, pueblos. hoy sí. No, decorando los pueblos. Sí, eso Y también tienen nos muy asombró presentes, cómo muy, lo muy- preparaban. Muy presentes. Con tanta anticipación. Sí. Bueno, nuevamente gracias. Chicos, gracias. Recibirnos y a sus Gracias. órdenes, cualquier Bloque Brolo, aquí en a los primos hemos recibido acá. Ah, los Somos primos, todos primos. dale. Qué bárbaro. 11:10 de la mañana, ya venimos.